¿Va a seguir con la grabación? Ahí está, sí, sí, estaba tratando de ponerlo, pero no me salía el icono arriba. Entonces, acá, cuando pensamos en esta situación de complejidad, pensamos en los juegos deportivos y los deportes. Ustedes saben muy bien que en este nivel, en el nivel primario elemental, primero y segundo ciclo, no entran los deportes, entran los juegos deportivos. Los deportes van a venir más adelante, ¿sí? Cuando vamos a la secundaria, cuando ya el nivel es superior, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en estos contenidos, que son muy importantes para el desarrollo de la clase, porque la mayoría de ustedes lo están teniendo en cuenta, tener algunas como indicaciones, orientaciones, que yo se las resumí en esta pequeña filmina y que intentamos que después esto se continúe en otra clase, ¿sí? Sostener el enfoque didáctico para la enseñanza del juego, pensado de estos tres pilares: el placer por el jugar, la socialización y la resolución de problemas. Estas son las tres teorías constitutivas que conforman los juegos sociomotores, ¿sí? Después, pensar en estas tres teorías, cómo se ponen en juego, y promover la construcción, aceptación y respeto de las reglas. Las reglas tienen que aparecer y tienen que estar aceptadas y tienen que estar entendidas. Por eso ya pensamos en la enseñanza para la comprensión. Plantear los juegos, acá los deportes los vamos a dejar para niños más grandes, para ser jugados por todo el grupo, ¿sí? Esto es lo que contribuye a una práctica democrática, no eliminar, no expulsar, no dejar afuera a nadie, ¿sí? Presentar juegos deportivos o juegos modificados con diferentes estructuras, ¿sí? Pensando que vamos a ir de la táctica a la técnica y no la técnica lo único que me sirve para jugar. Esto es digamos, es una estrategia, es una manera de que nosotros, y lo dice el diseño curricular, de empezar a enseñar a jugar estos deportes o juegos deportivos, ¿sí? Esta táctica que se va a la técnica, ¿sí?, incluye los requerimientos tácticos que den sentido a la enseñanza de las habilidades motrices específicas. Ahí van a poner en juego esas habilidades motrices específicas, ¿sí? Entonces, entendiendo la táctica a la técnica como un requerimiento necesario para empezar a jugar, ¿sí?, hay que colaborar para que se amplíe y se profundice el contexto de indagación. ¿Qué se refiere esto? Que tengo que referir a diferentes situaciones de juego que requieran ser resueltas, no todas iguales, sino con diferentes problemáticas, ¿sí? Entonces ahí la mayor especificación de las habilidades van a ser enfatizadas, pero a través de esos problemas, no descontextualizadas, ¿sí? ¿Se entiende? No la habilidad por fuera practicada, sino la habilidad practicada desde la misma situación de juego, ¿sí? Y propiciar la inclusión masiva, esto que dije antes, en estos juegos deportivos o deportes modificados, a construir la lógica de cada deporte, ¿sí? Entonces, estos juegos que ustedes van a pensar, no los vamos a llamar con un nombre específico porque estamos lejos, pero sí vamos a pensar en esa lógica que va a dar, digamos, como lo central a la enseñanza, en donde no voy a tener que mezclar las lógicas, porque si no los voy a mezclar a ellos también. Si yo quiero pensar en juegos deportivos, ¿sí? Bien. Entonces, la enseñanza de la educación física, pensada desde la comprensión, que ya lo estuvimos pensando en la clase anterior, pero la comprensión de qué, del hacer corporal y motriz. Cómo realizo las actividades, de qué manera, para qué y el cómo, ¿sí? Entonces, hay profes, ustedes tienen que contribuir a que se den cuenta respecto de cómo y por qué han realizado una acción motriz, y si tienen que cambiarlo, tienen que cambiar, porque el resultado no fue lo esperado, ¿sí? Incentivar la curiosidad, pensando en esto de la variabilidad de la práctica, y promover que se apropien de esos criterios que ustedes le están proponiendo para la secuencia motriz, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco lo que estuvimos hablando en la clase pasada, lograr un aprendizaje comprensivo en educación física, que es sumamente difícil. Y acá lo que voy a hacer yo es enumerar algunas de las cuestiones que ustedes van a tener que poner en práctica pensando en esto de la comprensión, ¿sí? Entonces, realizar una apropiación crítica de los contenidos que se le van presentando en la clase, recrearlos y operar con ellos, ¿sí? De tal modo que esos saberes que estoy enseñando, específicos porque ya están pensados desde un juego deportivo,
¿sí? Trasciendan ese espacio de la dimensión de lo procedimental y vivencial, ¿sí? De lo que puedo hacer o lo que puedo vivir, y de ese hacer por el hacer mismo, sin buscar una fundamentación o justificación de su importancia. Entonces, si nosotros no pensamos en esto, la clase se vuelve rutinaria y hacemos un círculo vicioso y siempre jugamos a lo mismo, no estamos pensando en qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y si esto de alguna manera nos atribuye, ¿sí? En la vida diaria o en la comprensión del hacer corporal. ¿Vamos bien? Está costando mucho pasar la Firmina. Esto por eso odio los Power, pero bueno. Bien, ahí va. Entonces, ahí vamos con estos contenidos que ustedes los tienen en los bloques, ¿recuerdan? Lo que yo hice ahora es esos bloques, esos 5 bloques que están pensados desde las prácticas, ¿se acuerdan lo que era la práctica? Bueno, esa práctica corporal que está pensada desde los contenidos y es una manera de organizar, ¿sí? Tienen diferentes, digamos, connotaciones. Una es la constitución corporal y motriz. ¿Qué significa constitución corporal? ¿Cómo está constituido mi cuerpo? Músculos, ¿sí? Funciones, aparatos, aparato digestivo, aparato respiratorio, todo esto incide en la reorganización de su imagen corporal. Acuérdense que ahí el primero y el segundo ciclo tenían 2 dimensiones diferentes. En el primero me conozco y en el otro voy como organizándome. Entonces esto lo tengo que pensar cuando pienso las actividades. Y ahí tengo que pensar en el grupo que me tocó, en cada niña y en cada niño, que es lo más difícil, porque ustedes todavía no lo conocen mucho ese grupo, pero están empezando como a darse cuenta, ¿sí? Y después implicarlos protagónicamente en su proceso de avance, cómo ellos van por ahí a través de pequeñas preguntas o intervenciones, van identificando lo que pueden hacer y consolidan su hacer, no el hacer único que me mostró el profesor, sino el que puedo hacer con mi propio cuerpo, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a pensar es en la proyección y en el alcance de nuevos logros, ¿sí? Esto es aprender, es modificar una situación, transformarla en otra, pero de su propio cuerpo, que es lo más difícil. Y en esto acá atraviesa la constitución corporal, que esto ustedes lo vieron en las gimnasias formativas, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces, ahí aparece esto, que aparece también en los juegos sociomotores, aparece en varios bloques, este contenido que se llama la comunicación corporal. Entonces, para jugar me tengo que comunicar, ¿sí? Entonces ahí aparecen los recursos expresivos, pero no solo expresivos desde la gimnasia, sino expresivos desde cómo nos comunicamos con el otro para pasar la pelota, con el otro para jugar a la mancha. Entonces acá aparecen los códigos de comunicación corporal y motriz propios de cada actividad. Entonces ahí voy a pensar uno más característico para los deportes, otro más característico para la gimnasia, etcétera, etcétera. Y los de la vida cotidiana, que no solamente los contenidos tienen que ver con deportes y juegos, sino también lo que pasa transversalmente, como la ESI, cuidado del cuerpo y el ambiente, ¿sí? Ahí van a aparecer en esta comunicación corporal la producción creativa de acciones motrices con finalidades expresivas y comunicativas, sentimientos, sensaciones, emociones, ideas, que pueden estar acompañados por música, ¿sí? Y pueden participar de un proyecto grupal. No es el caso de ustedes, pero puede estar la escuela trabajando algún contenido que tenga mucho que ver con la comunicación y la expresión, y ustedes aportan a esa comunicación y a esa expresión. Bien, ¿vamos bien acá? Me van diciendo, ¿eh? Bien. Sí, profe. Perfecto. Otra de las cuestiones que atraviesa es la conciencia corporal. Entonces pensamos, la constitución corporal, tengo un cuerpo que está constituido por músculos, por huesos, por una forma de ser, que son las actividades expresivas, de cómo se manifiesta. Y la conciencia corporal, entonces hay que pensarla desde comprender, como dijimos antes, lo que estoy haciendo, pero tengo que darme cuenta de lo que estoy haciendo. O sea, ahí aparece la conciencia corporal. Entonces, esa conciencia corporal aparece desde su abordaje tanto en formas específicas como en la conjunción de otros contenidos. Entonces, ahí ellos van tomando conciencia de lo que están haciendo, o de lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer, ¿sí? Acá yo les voy a dar algunos ejemplos de intervención pedagógica que inciden en la conciencia corporal de los alumnos.
¿sí? Porque ustedes por ahí en su objetivo ponen que los estudiantes comprendan la conciencia corporal y después hacen todos juegos de carreras, donde no intervienen en la conciencia corporal. Entonces estaría como una planificación incoherente, donde lo que ustedes dicen no coincide con lo que ustedes están haciendo proponiendo las actividades. Entonces, esto me va a ayudar a pensar, y mientras yo los voy leyendo, ustedes van a empezar a reconocer si esto lo tuvieron en cuenta o no, cuando pensaron las actividades, a donde dice las intervenciones docentes o intervenciones donde ustedes colocan las estrategias. Entonces, incidir en la aceptación de posibilidades y dificultades motrices, el cuidado del propio cuerpo, la reflexión acerca de la imagen corporal, el respeto entre géneros en las actividades motrices compartidas, cuando no quieren hacer las nenas con los varones, o se resisten, o cómo armamos los grupos. ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes lo charlen, lo tengan en cuenta. Buscar estrategias para que esto no pase, y los chicos puedan empezar, y las chicas puedan empezar a jugar juntos y juntas. ¿Sí? El registro de las sensaciones de experimentación durante la ejecución de una acción motriz determinada. Por ejemplo, correr, o escuchar el latido del corazón, ¿sí? O por ejemplo, no sé, hacer 4 o 5 ejercicios y preguntarles de qué manera lo hicieron, cómo les salió, ¿sí? Interviniendo de algunas maneras pensando en esto de la sensación. ¿Qué me pasa cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Sí? La percepción del desarrollo de sus capacidades condicionales, si estuviéramos pensando en la resistencia, la velocidad, ¿sí? O las que tengan ustedes que trabajar ahí en ese momento, que tiene que ver con las condicionales. La exploración de su movilidad articular, que ahí ya nos metemos más en algo más propio de las prácticas gimnásticas, pero puede estar incluido en la primera parte de la clase. La trayectoria del cuerpo de alguno de sus segmentos en el espacio, la proyección de algún Profe, elemento, la utilización de la fuerza. Sí, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? sí, Porque se ve Porque todo no se oscuro. pasó. ¿no se ve? Sí, sí, se ve como todo negro. Yo sí veo, pero me quedó la imagen congelada de la constitución corporal y motriz, y si pasó de la página, no se pasó. Bueno, esperen un poquito.